Lo escuchamos en Tele 13 Radio. Conversamos de 8:40, conversamos de actualidad y política a esta hora acá en Mesa Central. Luego en el siguiente bloque se nos une Quique Mujica a esta conversación que los martes protagoniza esta dupla fabulosa. Jorge Pirincho Navarrete, ¿cómo estás, Pirincho? Muy buenos días, jefe. Y Francisco Covarrubias, ¿cómo estás, Francisco? Muy buenos días. Dupla fabulosa que además ha seguido expandiendo su escenario de influencia desde este domingo. Estuvieron en Tolerancia Cero, me dijeron. Es que yo no veo el programa, de verdad, no lo veo, pero porque estaba ocupado en otras cosas el domingo en la noche. ¿Estás durmiendo? No, estaba preocupado de a qué hora terminaba 21 Pilots. Eso era el final de Lollapalooza. Que cuente Pirincho, que fue la incorporación. Era el debut. Sí, porque tú estás ahí hace un par de años sí, ya. Pues. ¿Cómo lo pasaste? Bien, como comentaba ahí, después de 15 años de haber debutado en un panel de televisión, tenía miedo de estar un poquito oxidado, pero las cosas fluyeron. Qué larga carrera de Navarrete. Exacto, es un veterano, pero en todo caso, mucha gente en Twitter decía, porque se incorporó también Carolina Urrejón. De veras, que va este domingo, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces, claro, porque hay dos paneles. Y mucha gente decía, bueno, es Tele 13 Radio, la cantera de los otros programas de televisión y de los gabinetes presidenciales. Pero muy bien. ¿Qué es la copia sino un homenaje? Sin duda. Exacto. ¿No? Así que yo estoy Además, feliz por la como gente de Tolerancia Cero que ha aprovechado el Como talento de decía estos tu dos. vieja y querida zona de contacto, cuando uno le copia a uno es plagio, pero si le copia a varios se llama investigación. ¿Quién decía? Es una cita. ¿Quién decía eso? Cita. Yo lo leí en la zona de contacto. Alguien Alguien debe haber desarrollado esa eso? hipótesis. En todo caso, claro, ya se está haciendo habitual y una marca registrada. Lo otro que se decía en la zona de contacto, lo decía Alberto Fuguet, es 1 es casualidad, 2 es coincidencia, 3 es tendencia. Y yo creo que ya vamos como en 10 o 12. Bueno, aquí somos 2 hasta el momento. En ese programa, pero ya en el está gabinete ya a esta altura en calidad de melón y melame, de pinipón. Claro, podemos hacer uno en vivo como hace la Raquel Argandoña con la Pati Maldonado. Raquel con Pati Maldonado, los Dinamita Show. Uno en vivo. Podríamos hacer una Melón y ruta al melame. casino. Exacto. Que te contacten al WhatsApp de... El dúo Los Perlas, para ir más atrás. Exactamente. Una cosa que emocionaría a tu papá, probablemente. Starkey Hatch. Oye, No, ahí te fuiste muy... y murió el jefe de la oficina. Murió Eduardo Rabani, Eduardo Rabani. 81 años. Una época, que nos marcó una época, ¿no? Pero sin duda, ¿no? Sin duda. O sea, ¿qué es el Happening con Hassi? ¿No? Un Exacto, promotor de cultura popular. Exacto. Pero Leo Vera y la muerte de Lipio Vera también. Por supuesto, un gran también. reportero. Si hiciéramos un homenaje aquí, usted sería el jefecito. Paula Comandari sería Valquiria. Usted sería Cacho Escalona. Yo. Franco Rubia sería y yo Cacho Canitro Escalona. todo el rato. Quiero cambiar, pero no puedo. Es verdad, es verdad. Oye, el segundo del Y el Pato Bando quinteto sería original. el señor Mandiola. No, Señor claro. Mandiola. Oye, a propósito de Mandiola, O Don Pío, ¿qué hacía? ya los ¿Cómo quiero se ver en la llamaba Andrés joyita. Rellón? ¿Ah? Don Pío, po. ¿Quién Don Pío, sería? Era Don que Pío. hay un capítulo famoso que... Don Pío despliega sería que- andrónico todo el rato. Hay un capítulo... ¿Sí o no? Claro, toda la razón. Hay un capítulo famoso que Don Pío despide a Canitro. Y ¿Ya? después sale de la oficina, se sube al ascensor y se encuentra con Canitro, pero no lo reconoce. Le dice, ¿y usted? No, es que estoy desempleado. Ah, pero lo contrato. Era el mismo que había... Porque era volado. Qué Don grande Pío. era Andrés Rellón, que también murió. Qué Qué grande grande, Andrés Rellón. así Sí. es. Un Ya. gran. Bueno, Gran recuerdo para Eduardo Rabani y para Alipio Vera. Joyita de la semana, Francisco Covarrubias. oye, Ya Joyi... partió Francisco. Sí, sí. Sí, sí. Y con ya. la versión nueva de las joyitas, que Y- está sí, difícil. está Esto, difícil, como sí. diría Fuguet, está Aquí. marcando tendencia ya la joyita este Exactamente. año que parto yo. Oye, ayer se votó en Francia un voto de censura a Macron a propósito de su reforma previsional. Y yo quería traer como joyita, no el voto de censura, sino que lo que es más profundo, que finalmente el intento de generar un cambio previsional en Francia. En Ya. Francia, por si acaso, no existe la AFP, ¿cierto? Para dejarlo claro. Y sin embargo, el problema Es previsional... más parecido al sistema antiguo chileno. digamos. Claro, el viejo sistema de reparto y Claro. donde en el fondo lo que está buscando Francia, o Macron, digamos, es subir la edad de jubilación, que está bajo el promedio de Europa. En general en Europa han ido subiendo de 65 a 67, con algunos no está operando todavía, pero va a llegar a 67 y en Francia está en 62. Pero el problema de fondo es el problema que... El problema de las pensiones, o sea, que acá burdamente se intentó dejar en las AFP como el gran responsable, así como también se buscó en los 30 años la responsabilidad,
y yo no digo que no tengan parte de una responsabilidad, pero sin embargo el problema es mucho más profundo, ¿no? Con lo cual, toda promesa de decir, sin la AFP ahora van a existir pensiones dignas, también pone una señal de interrogación, porque el problema central de las pensiones es que hoy día la gente está viviendo mucho más. Eso ya no tiene sentido que entremos en eso, porque ya todos lo sabemos, pero sin embargo también, fíjense que una de las propuestas de Macron era de que la forma de obtener toda la pensión es cotizar por 43 años. Claro, que hoy día es un mínimo de 42, pero para la pensión completa. Para la pensión si completa. No es pensión parcial. Entonces si uno... No es como era aquí antes, que si no tenía el mínimo que hay en cero. No, pero también hay un mínimo de cero. O sea, un mínimo para llegar para empezar a acceder al beneficio. Claro. Exacto, Sí, hay un mínimo. En Francia, en todos los países europeos hay un mínimo. Claro, yo quiero aumentar a 43, digamos. Pero para la pensión completa también. Entonces, si uno se imagina con el sistema chileno, si una persona cotiza 43 años, la AFP va a tener una tasa de reemplazo altísima. Lo que quiero decir es que acá hay un tema de informalidades, o sea, un problema en Chile de informalidad del mercado laboral, pero un problema en el mundo de la complejidad de las pensiones, y también hay un problema político de cómo abordar esto, porque para Macron o para el presidente de turno lo más fácil es decir que lo arregle otro, digamos. O sea, hoy día el PIB, lo que representa del PIB las pensiones en Francia es casi el 13% del PIB. Entonces, lo más fácil es decir que lo arregle otro, y lo más populista decir, en este caso la oposición de izquierda y derecha, de decir acá en el fondo lo que se está es atentando contra los trabajadores, y sin embargo la presión que hay y que posibilita que esto estalle, digamos, en un momento determinado, hace de que el presidente de turno tenga que afrontarlo. Lo que quiero decir, para raya para la suma, es que el problema de las pensiones no se remite a la AFP, más allá que podamos discutir el tema, evidentemente, no se remite, digamos, a José Piñera. El problema de las pensiones es un problema general, es un problema mundial, sobre la cual probablemente no solamente va a haber que trabajar más, sino que va a haber que cotizar más, y va a haber que, en el fondo, buscar otras alternativas que hoy día no sabemos, porque cuando Bismarck se le ocurrió el sistema de pensiones, la gente vivía bastante menos de lo que vive hoy día. En términos técnicos, al vencer las 2 mociones de censura, la ley queda lista para promulgarse por decreto en Francia, salvo un recurso de reposición si es que se junta una determinada cantidad. Me parece que no tiene mucha viabilidad. A pesar del 70% de rechazo en la población. Pero claro, es más difícil. Era el todo o nada para la oposición el voto de censura. Y también para Macron sí, pero ir por el decreto. Quedó medio debilitado, todo el mundo dice. Es que no queda, tampoco suena dematuado bien gobernar por decreto, digamos. No, pues no suena bien, y quedó como le faltaron 9 votos solamente para sacarlo. O sea, estuvo bastante a punto, donde se dividieron la centro-derecha, se dividió. ¿Cuánto le faltaron la primera acusación constitucional contra Sebastián Piñera acá en la Cámara? ¿6? No, pues menos, ¿no? ¿Menos de 6? Para que se aprobara en la Cámara. Sí, pues para la Cámara. Es que hubo 2 acusaciones, no nos olvidemos. No, la primera, yo me refiero a la primera. Pírense una hora, tu joyita, después que si comentamos lo de las pensiones. Sí, yo me voy a ceñir al tenor literal del correo electrónico, voy a continuar con temas que no son propios de la política contingente, y quiero... Oye, pero perdón, ¿esto calificada de joyita? Sí, ¿no? ¿Qué dice? Las pensiones en Francia, pero sí, tranquilo, no lo he acusado nada, pero se deslizó una acusación con la cual... No, yo creo que no. Estoy insistiendo en mi creatividad, y que esto me tiene Está tratando de defender la suya. Esto me tiene tomado el ánimo, de decir los lunes en la noche ya no son como antes. No, este fin de semana se jugó una de las fechas, podría uno decir, de la Serie Mundial de Pádel en Chile. Sí. Asistieron a la final al Estadio San Carlos de Apoquindo, donde se armó una cancha, más de 6.000 personas. Y la verdad es que para muchas esto puede ser más bien algo extraño, pero no lo es, porque una de las cosas bien impresionantes es cómo se ha masificado el pádel en los últimos años en el país. No solamente han proliferado canchas en todas partes, en desmedro de otros deportes, algunos más elitistas como el tenis, pero incluso bien populares como el fútbol o el futbolito. Las clases, en fin, es decir, si a alguien le gusta jugar pádel, prácticamente es imposible hoy día, con todas las canchas que hay en muchas partes del país, tomar una hora, qué sé yo, después del trabajo a las 6, 7 o 8 de la noche. Y la pregunta interesante es ¿por qué? Yo creo que hay varias razones. La primera de ellas es que, para quienes no saben todavía, el pádel es una suerte como de tenis corto que se juega con paredes a ambos lados.
Y las razones por las cuales yo creo que se ha masificado mucho este deporte tienen que ver primero porque se puede jugar a cualquier edad. Lo segundo es que cualquiera sea tu nivel, seas un experto, más o menos, o sea un queso definitivamente, se pasa bien. Lo tercero es que se pueden combinar edades, es decir, es un deporte donde pueden jugar grandes con chicos, jóvenes con viejos, y además mixto, es decir, no segrega hombres y mujeres necesariamente, hay mucho pádel mixto, entonces se ha transformado, además de que es fácil organizar, solo se requieren 4, no como el fútbol 22, no como el futbolito 12, se ha masificado mucho y en Chile, claro, tenemos jugadores de gran nivel, el más importante se llama Claudio Santibáñez, el Quito, que es campeón nacional, y sin embargo no juega en la Serie Mundial todavía porque estamos más o menos bajo o empezando a la luz del nivel, donde los argentinos y los españoles campean. Pero comentaba Manuel Mayra en la transmisión del 13, del otro día, del domingo, que Chile está clasificado como un campeonato mundial en 2 años más. Efectivamente, estamos recién empezando, tenemos jugadores de muy buen nivel, pero esta es otra categoría, es decir, lo que vimos el día domingo, en lo que se ve en la televisión internacional, son jugadores de fuste. Además, es una cosa bien impresionante porque uno los ve jugar a ellos y se ve todo muy sencillo, muy fácil. Pero claro, no hay un solo rol, la pelota siempre golpea donde tiene que golpear, el efecto increíble. es siempre el mismo, es bien impresionante. Y, Me dice un amigo mío que otra de las ventajas es que no hay que ir a buscar la pelota lejos. bueno, además. Y ¿Ustedes juegan a todo esto, no? es decir, yo hago el empeño, usted sabe que yo y el deporte no tenemos una relación muy fluida, pero le estamos haciendo el empeño. ¿Cuál es? ¿Tú juegas ahí? He jugado ocasionalmente. Ya. En el verano estuve jugando un poco, Ya. sí. Y yo diría, ¿cuál es el desafío mayor del pádel en Chile? No tiene que ver con la masividad, sino con la popularidad. Sigue siendo todavía, diría yo, pese a que el arriendo de las canchas es una cuestión relativamente accesible, más accesible de lo que uno paga por el fútbol, el futbolito, sigue siendo todavía un deporte de élite. Porque ¿Qué diría Mirna Schindler? ¿Cómo estamos con Inglaterra? El Claro. precio de la hora de... Pero claro, el valor de las paletas es algo caro, pero una vez que se logre popularizar, creo que tenemos una buena oportunidad no solamente para tener un espacio de recreación, para tener una posibilidad de hacer más deporte, que alta falta no hace, pero también de una mayor transversalidad y quién sabe, en el futuro estaremos a nivel de españoles, argentinos y quizás los hoy Quito, Claudio Santibáñez, los veamos en el podio mundial. Así que esa era mi joyeta para hoy día. ¿Qué tal? Un defensor del pádel. ¿Cómo Sorprendente, estuve, ¿no? jefe? ¿Cómo estuve? Impresionante porque se ve digamos, que la relación de Pirincho con el deporte no es tan, como dices tú, tan fluida. No tenemos una amistad muy cercana. Hay una consideración económica también, porque cuando empezaron a generarse tomas de terreno, hay empresas inmobiliarias y empresas que no sé, que tenían terreno de supermercados, etcétera, que fomentaron, o sea, hubo un negocio de gente que hacía canchas de pádel como para ocupar los terrenos. Entonces, eso para que no se los tomaran, digamos. para que lo usaran en el fondo y no se los tomaran, y eso explica parte del boom de No las te puedo canchas de creer. pádel. Sí, hay varias mira. empresas que en el fondo le ofrecieron a la inmobiliaria decir, yo hago cancha de pádel porque la cancha de pádel se necesita un radier y todo el resto tú te lo puedes llevar después, digamos, pues los muros y todo. Entonces, la reja. claro, todo Es súper baja, baja la infraestructura. es digamos. muy baja y Pero entonces no es tan barata, fíjate. no, pero ¿Hacer la cancha? Sí, porque las paredes antes eran En de el micrófono cemento, está. hoy día son de vidrio. es que por lo mismo te lo Sí, te la es llevas. un panel Sí. desmontable, pero hacer Desmontable. una cancha de pádel, me dicen, cada cancha normal, diría yo, está entre 20 y 25 millones. Harta plata. Sí. Entonces Ahora, eso- esto es viejo, esto cuestión, el pádel. O sea, Es absolutamente. del siglo pasado, literal. Súper viejo, pero parte de la masificación se explica por ese fenómeno económico. Es curioso, Mira. porque en el resto del mundo tampoco, o sea, hay un fenómeno, pero parece ser que no es tan grande. Pero está este circuito que yo no conocía, No, que claro. vino la semana pasada. Y Dubái, que viene auspiciando cuánto deporte hay para que se juegue allá.
le ha puesto una cantidad de plata Claro, a la Serie Mundial exacto. impresionante. Yo soy jugador, fíjate, no de pádel, de squash. Y la gran diferencia con el pádel es que para entretenerse en el squash pasan como 3 años antes de que te empecé a entretener, digamos. O sea, la Es gente... muy exigente. Sí, Y no solo exigente, sino que cuesta mucho agarrarle la mano. En cambio, el pádel es muy fácil de jugar y eso hace de que Así sea es. mucho más masificado. Mira, ya. Oye, hagamos una pausa. En el siguiente bloque viene Quique Mujica a la conversación. Podemos retomar el tema de las pensiones, retomar el tema de los acuerdos, de los indultos. En fin, hay hartos temas de la actualidad y de la política que podemos conversar hoy con Francisco Covarrubias, con Pirincho Navarrete y con Quique Mujica en el siguiente bloque de Mesa Central. Conversar, la mejor forma de analizar. Escuchas Mesa Central por Tele 13 Radio. 9:04 y conversamos de actualidad y política esta mañana acá en Mesa Central. Lo hacemos con nuestro panel de martes, Francisco Covarrubias, Jorge Pirincho Navarrete y Quique Mujica, que se integra a la conversación. ¿Cómo estás, Quique? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Dónde está Fernando Paulsen acá? Ya hablamos de eso, Porque estuve con la Mónica Rincón ahora. Me entrevisté en la otra radio. ¿verdad? Sí. ¿En serio? ¿Por Me qué? faltó Paulsen nomás. ¿Por ya. qué entrevistaste a la Mónica Rincón? Por el día del síndrome de Down. Ah, de veras, toda la razón. El Claro, Día ella Mundial del tuvo Síndrome de Down. Una Y ahí, hija claro, y tiene la Clara es activista que- en eso. murió a los 2 años y 4 meses. Ya. Entonces ella estaba contando un poco su visión del tema, porque además tenía un programa Conciencia Inclusiva. Y claro, y ahí entrevistaba gente con distintas discapacidades. Claro, Entonces, conoce bien el tema. hicimos una sí. clase de lenguaje además, porque, claro, yo estaba enredado, le dije, yo estoy enredado porque se celebra, se conmemora, se festeja el día, y después tienen Down, padecen Down, gozan, sufren Down, y todo un aprendizaje de esto, porque estaba leyendo para documentarme, y también las crónicas decían, María Luisa Godoy supo que iba a tener un hijo con Down. Pese a esto son felices, pese a esto, y no digo la mala intención del periodista que escribió eso, No, claro, pero ese claro. pese, Claro. chuta, es toda una manera pues, hizo de un sesgo. acercarse al tema, y decir acercarse al problema, ¿viste? Claro. Sí, es un tema, ya, un complicado. asunto. Que buen apunte. Oye, ahí está, 40 horas en el Senado, está el autopréstamo, en la tarde está el autopréstamo en la Cámara de Diputados. Ahí veo al diputado... No, perdón, no es al diputado, al ministro de Desarrollo Social, El ministro de Desarrollo Social que Giorgio Jackson. aparentemente está hablando en contra del autopréstamo. No, el gobierno está totalmente en pero, contra. pero cuesta hacer o sea, uno se remonta a lo que fue el préstamo anterior, digamos, cuando ellos eran diputados y Pero espérate, en el primer Aparece. proyecto que presentó el gobierno, el autopréstamo está incluido. En el proyecto de reforma a las pensiones está incluido un Pero era una mecanismo cosa- de autopréstamo. claro, Claro, lo que pero pasa muy es que acotado. Harto más acotado que lo Muy que se Era está acotado. discutiendo Era un hoy. guiño para el Partido de la Gente, que propuso eso en la Claro, porque campaña. este proyecto que se vota hoy en el Senado, en la Cámara, es un proyecto que fusiona un proyecto de Pamela Giles, René Linco y Rubén Oyarzo del PDG. Ya, es que Pamela Giles lo que hizo, vio esta idea del autopréstamo, perdón, y dijo, ya, aquí en la mía, voy a entrar por acá y voy a entrar con la otra. Y el autopréstamo, el tema que obviamente que la quimera es que alguien va a devolver la plata. Además, estábamos leyendo que no sé cuánta gente, millones, van a quedar sin fondo, cero plata, o sea, van a Bueno, gastar, se retiráis todo, claro. claro, van a gastárselo en consumo. Entonces, Inicialmente, con un hace ya harto tiempo, antes de los retiros, desde el propio sistema de FP, las propias empresas, la asociación, ellos propiciaban un autopréstamo para un fin específico, que era De la la vivienda. compra, la vivienda, La vivienda, etcétera, sí. una especie de, en vez de endeudarte con el banco, te endeudabas contigo mismo. Pero esto se fue de las manos, evidentemente, porque además este autopréstamo es un retiro nomás. Es un retiro. Es un retiro. y Pamela Giles lo sabe, ¿ah? Obvio que lo sabe. Y se ríe un poco de eso. Obvio que lo sabe. Dice, este es un retiro, pero como el gobierno presentó algo parecido, yo voy a subir a esa micro. Es una reforma que tiene quórum de 4/7 en la Cámara esta mañana, Pirincho. Sí, a propósito de la joyita de Francisco, una de las cosas que impresiona de Chile es el nivel de polarización y de resistencia que genera este aumento en la edad de jubilación, que es de 62 a 64, es decir, no estamos hablando de una cuestión particularmente significativa. La diferencia, sí, respecto a otros países que tienen sistema de capitalización individual, como el nuestro, de manera preferente, es que ese aumento en la edad de jubilación no impacta al monto de la jubilación de los franceses, es decir,
son 2 años más trabajando, manteniendo más o menos la misma pensión, a diferencia de lo que ocurriría en Chile. Los estudios muestran efectivamente que postergar la jubilación impacta de manera bien significativa al monto de la pensión. Pero este ha sido un tema largamente discutido y la verdad es que, al igual que otros temas donde todo el mundo parece estar de acuerdo, se transforma en una suerte de bestia negra porque es muy poco popular en la clase política. Si uno mira nuestro sistema previsional, el plantear la edad de jubilación como una cuestión importante en el debate genera inmediatamente el temor de la clase política porque se resiste por parte de los ciudadanos. Y el tema del financiamiento a mí me parece una cuestión central. Francisco hacía referencia al aumento de expectativa de vida, que en el caso de Chile, por razones que desconozco, está prácticamente a nivel de país desarrollado, de país europeo. Si uno tomara la vida de una persona en estas condiciones y la dividiera en 3/3, lo que resulta imposible es pensar que con todo lo que uno va a producir en el segundo tercio va a poder pagar la pensión del tercer tercio de tu vida. Y por lo tanto, el tema de la jubilación... Tiene que financiar 2 o 3 años. Exactamente. Expectativa de vida, no un tercio de la vida. No, digo un tercio de la vida en el sentido de que si estamos... Claro, no, se entiende el ejemplo. De acuerdo. Si solo estaba dando el parámetro original, digamos. De acuerdo, hace 40 años. Exactamente. Y por lo tanto, el financiamiento de los sistemas de pensiones se ha transformado en dolor de cabeza en todas partes del mundo. Y Chile evidentemente no es la excepción. Lo que ha propuesto el gobierno, que parece que hay acuerdo, es que se suba la cotización obligatoria en un 6%, llevándolo más al promedio de los países de la OECD, pero la principal disputa está evidentemente en si ese aumento va o no a una cuenta de capitalización individual o, como propone el Ejecutivo, a un sistema de subsidios cruzados, un sistema solidario. Y el otro gran punto de disputa, me parece a mí, tiene que ver con la posibilidad de separar la industria y que el Estado asuma de manera preferente y monopólica lo que es la administración de las cuentas a propósito del ISP. Llevamos discutiendo esta cuestión hace más de 10 años. Antes de que la seguridad se transformara en una emergencia nacional, muchas veces el tema pensión estuvo en la primera prioridad de las personas. Está detrás de una de las razones, diría yo, del estallido social del punto de vista de las carencias. Y como he repetido más de alguna vez, no podemos seguir dándole vuelta. Es decir, cualquiera sea la solución a la cual se llegue, ojalá la más equilibrada y la mejor para el país, particularmente para las personas, es absolutamente urgente tener un acuerdo. Y creo que te tocó a ti, jefe, dirigir ayer un debate en AmCham, muy interesante, donde una de las cuestiones que se planteaba es que las ventanas de oportunidad para ese acuerdo son bien pocas, es decir, de aquí a las elecciones va a ser bien difícil y después vamos a entrar más temprano que tarde en el trajín de la próxima elección municipal y por lo tanto no son más de 6 meses la ventana de oportunidad para llegar a un acuerdo que es absolutamente urgente y necesario y respecto a la cual el gobierno y la oposición tienen, me parece a mí, una responsabilidad fundamental. Francisco Covarrubias. Chuta, mira, es tan amplio el tema, pero uno, el acuerdo ya está, ya sabemos dónde se puede llegar a acuerdo y dónde pasaría esto, que es el hecho de que el Estado no tenga el poder monopólico de la administración de las cuentas, sino que se genere una AFP estatal y que la mitad de la cotización vaya a la cuenta individual y la otra mitad vaya a un sistema solidario de alguna forma. 3 y 3. 3 y 3. Y con eso la oposición da los votos. Incluyendo una AFP estatal, decís. Incluyendo una AFP estatal, pero como alternativa para que la gente pueda, en el fondo, quedarse en no una monopólica. AFP, no monopólica. Okay. Con eso se llega a acuerdo. Ahora la pregunta es, ¿el gobierno quiere llegar a eso o no quiere llegar a eso? Esa es la pregunta. Y probablemente que se llame, no tiene para qué llamarse AFP, digamos. Podrían llamarse de otra manera. Podría llamarse de otra manera, para pero que el gobierno consiga el fin de las AFP también. Ese es un problema. Segundo tema es que en Chile no hemos discutido el diferencial que hay entre la jubilación de hombres y mujeres, que son 60 y 65 años, que hoy día prácticamente no existe en ninguna parte del mundo. Todavía hay países que hay una diferencia, pero en general es menor que los 5 años. Ahora, esa discusión para un sistema de capitalización individual es menos relevante, porque en la práctica no existe edad de jubilación en Chile. O sea, porque no es que a los 65 años uno se retira de su trabajo, sino que uno puede seguir trabajando y todo lo que tú
sigas trabajando lo sigue capitalizando, cosa que no ocurre en los sistemas de reparto, donde hay una edad límite en la cual tú te retiras simplemente porque no tienes... no Esa tienes- flexibilidad yo la encuentro bien virtuosa. Es muy virtuosa, razón por la cual pierde como sentido la edad de jubilación. Le llaman que es el efecto anclaje, Claro. hay como un efecto señal, pero... Claro, porque es voluntaria. Algunos pero- te dicen, no es voluntaria porque tenés que seguir trabajando porque si no vaya a ganar una pensión de Exacto. porquería. Pero en una condición normal, ese suple de trabajo es voluntario. Nadie te obliga. Y un último punto. Y que Espérate, yo- solo una capita Ah, sí. sobre la edad de jubilación. Para muchas empresas, la edad de jubilación es un tope que les permite, entre comillas, despedir, entre comillas, hacer correr la chimenea, darle tiraje a la chimenea, digamos. Sin necesidad en de términos explicaciones. personal, sin necesidad de explicaciones. Y eso ahí hay un símbolo importante. Pero solo un paréntesis a propósito de eso, porque hay experiencias en nuestros países que han resultado bien virtuosas a propósito de incorporar la gradualidad a esto. Por ejemplo, un trabajador cumple 65 años trabajando en una empresa y probablemente para la empresa se le hace difícil que el trabajador siga en el mismo régimen. Y la gradualidad se manifiesta en tres ámbitos o espacios distintos. Hay países, por ejemplo, donde ese trabajador podría seguir, pero no necesariamente los 5 días de la semana. Ujú. Podría, por ejemplo, trabajar 3. Hay una segunda modalidad, es que podría seguir trabajando los 5 días, pero probablemente no 8 horas, sino que media jornada. Y hay una tercera que ha funcionado muy bien, que es que puede seguir los 5 días, incluso 8 horas, pero cumpliendo una función distinta a la que cumplía, sobre todo para personas de mayor edad, en trabajos donde se requería una carga física muy importante, pueden cumplir otro tipo de funciones con la ventaja de conocer la dinámica de la empresa, de ser parte del cierto proyecto. Es decir, hay Espérate, alternativas. ¿y el sueldo? ¿Ah? ¿El sueldo del mismo? No, el No, sueldo que eventualmente evidentemente disminuye, disminuye, pero se compensa eso... con una parte de la pensión. Eso efectivamente, Claro. y impacta además, aunque no sea en el número total, impacta en una mejora de su pensión el que él pueda seguir prolongando su trabajo, pero en condiciones distintas a como lo estaba haciendo Y habitualmente. eso es aplicable Oye, independientemente del buen punto sistema. Sí, no, pero Francisco. es que el efecto político de esto, que ahí no cambia mucho entre Francia, Chile y de todos lados, digamos, es la irresponsabilidad de un grupo, que en este caso pueden ser uno y mañana pueden ser los contrarios, pero la irresponsabilidad de decir, oye, echémosle para adelante nomás. O sea, si esto da lo mismo. Lo que estamos viendo en el sistema, el autopréstamo, el autoengaño, como le puso el ministro Marcel, ¿cómo se llama? Los retiros, etcétera. Es como decir, bueno, después vemos, digamos. Y el después vemos, lo que ya hemos visto y lo que me da mucha frustración es que en el fondo, cuando ocurrió el primer préstamo, hubo gente que lo salió a defender. Primer retiro. El primer retiro, hubo gente que salió a defender como diciendo que acá no iba a pasar nada y que estos eran los mismos de siempre que venían a decir de que iban a pasar cosas, las 7 plagas de Egipto, las 9 plagas de Egipto, cuando no iba a pasar nada. Y bueno, las cosas pasaron, la inflación llegó, los montos de pensiones, digamos, dentro de la AFP bajaron, o sea, pasaron cosas. Y aquí van a pasar cosas si es que en el fondo se genera... pero el punto central es en el fondo esa dificultad que tiene la política de actuar responsablemente. A propósito de lo que decía Pirincho, que hay esta ventana de acuerdo, tal vez existe esta ventana de acuerdo, pero hay un problema cuando en el fondo gente quiere, a propósito de lo que parece una solución fácil, lo que parece conveniente, lo que parece adecuado, lo que parece atractivo, los efectos son atroces. Sabemos los efectos, pero que sin embargo siguen siendo populares. Ese es el problema. Quique. Sí, yo creo que, mira, estaba leyendo ahora crónica respecto de este conteo de votos. La UDI dice que van a votar todo en contra. RN, Del autopréstamo. sí, RN no se sabe. Yo no me confiaría mucho en el gobierno. Por eso han sido mucho más cautos decir que, pese a que creen que se va a rechazar, incluida Pamela Giles también dijo, entiendo que creía que esto se iba a rechazar, Que tenía poco- pero que iba a perseverar con el otro, Ahora, con el sexto retiro. con el sexto retiro. también es una paradoja porque acá se está votando la idea de legislar. Ah, claro. Y el gobierno, en el fondo, que culpó a la oposición de Claro. no querer discutir, ahora lo que está diciendo es que no discutamos esto. Entonces también hay una paradoja en eso por parte del gobierno. No lo sea. Es decir, ¿Cómo? no, yo creo que el gobierno en esto, más bien al revés, está siendo sincero, es decir, está derechamente diciendo
que no quiere discutir esta cuestión, que no quiere someterla a Se cae ningún el tipo argumento de... entonces que hubo anteriormente respecto a la reforma tributaria de decir, oye, a la oposición usted se negó a discutir. ¿Cómo? No. Discutamos. El tenor de los proyectos no, te pues indica por eso que- te digo, es decir, lo que está diciendo el gobierno es, me niego a que esta cuestión se discuta y no quiero que se someta a debate. En virtud de lo que se discute. Así es. Acusa a la derecha lo mismo, pero la derecha nunca dijo eso, nunca dijo nos estamos negando que se discuta. Inventaron que en realidad ellos sí querían una reforma tributaria, pero distinta a la que estaba planteando el Sí, gobierno. pero está bien, Pirincho, pero el argumento del gobierno es decir, nunca uno puede negarse a discutir. No. Ese fue el argumento que dio. no. Ese fue el argumento. No, Ustedes no. se negaron a discutir. Sí, se negaron a discutir este proyecto de reforma tributaria. Exacto. que ameritaba Que es distinto discusión. a negarse a discutir cualquier cosa. A mí me parece muy legítimo que un gobierno de la oposición diga me niego a discutir esta cuestión, pero que lo diga así. O sea, y que no invente cosas. llévalo al absurdo. ¿Estaréis dispuesto a aprobar la idea de legislar un proyecto que... Recupera la tortura como método de investigación judicial. Buen ejemplo. Uno por podría ejemplo. decir, me niego a discutir esta cuestión. Y eso no significa... Bueno, pero Esto no es discutible. No, Exactamente. Sí, en eso yo estoy de acuerdo con ustedes, pero a mí me parece que aquí hay una, perdóname, yo veo acá una contradicción en el argumento del gobierno, es decir, hay cosas que no se pueden discutir y hay cosas que sí se pueden discutir porque cuando cuando la oposición sale a decir nosotros nos negamos a la idea de legislar, están diciendo esta reforma tributaria no es discutible, o sea, están diciendo el mismo argumento que fue contrariado por el gobierno. Una reforma tributaria respecto de la cual se trabajó, más allá de que se cedió con la oposición. Sí, no estoy respecto yendo a al las fondo de la cuales reforma hubo- tributaria, estoy yendo al argumento No, lo sobre que la te- cual se puede o no es se que puede discutir. justamente tiene que ver con eso. ¿Dónde está la contradicción de verdad? La contradicción no está ahí, Francisco. La contradicción está en aquellos que, respecto a un proyecto de reforma tributaria, se quejan amargamente de que la oposición se negó a discutirla. La contradicción está en que ellos mismos, en la administración anterior, cuando un gobierno de derecha presentó proyectos relativamente similares, defendieron la negativa a la idea de legislar. Esa es la contradicción. Esa es otra contradicción. Para mí me parece que aquí también existe una contradicción. Y hay una paradoja adicional, más allá de estas dos contradicciones, es que el gobierno podría ganar con los votos de republicanos de la UDI con muy pocos votos de su lado. Y que también eso ya no es una contradicción. El autopréstamo. Hay que ver, ¿ah? El autopréstamo. Hay que contar los votos bien Pero porque los eso puede republicanos anticiparlo no. del sexto retiro. Los republicanos por doctrina deberían rechazar el Anunciaron rechazan. que van Por eso, a pero el gobierno rechazar, debería igual ganar que la con esos UDI. votos. Claro. Claro, entonces ahí ya no es una contradicción, es una paradoja simplemente. Entonces, Pero es que la parte de la premisa de que son pocos votos del oficialismo, habría que verlo. bueno. Habría que vamos a ver. contar, hay que contar Lo los que votos. sí es absolutamente cierto es que esta votación va a dar un indicio claro de cómo viene la mano para la madre de todas las batallas y lo que podría transformarse en una bestia negra para el gobierno, que es la discusión del sexto retiro o cuarto respecto de cuáles se han materializado. Y que estaba en el centro del discurso de Pamela Giles, que ha venido, por distintas razones, perdiendo algún nivel de popularidad, especialmente a propósito de lo que ocurrió con la reforma, con el proyecto justamente de reforma tributaria y el impacto que significó que ella saliera de la sala y no concurriera con su voto. Esta es una fiera difícil de domesticar, digamos, o sea, porque los incentivos de corto plazo son muy altos. Te refieres a los retiros de fondo, no a Sí. Pamela Giles. No a los retiros, pero los incentivos son muy... Porque la gente realmente quiere los retiros, y ese es el drama, o sea... Pero además se produce una paradoja, porque uno incluso estando contra los retiros, si trata de abstraerse, las condiciones bajo las cuales se está discutiendo son mucho más gravosas que las condiciones bajo las cuales se aprobaron a lo menos el tercer y cuarto retiro. Es decir, hoy día no tienen la holgura fiscal que tuvimos en el pasado para ir en ayuda a las personas. Vamos a vivir un año en términos económicos y sociales bien duro, especialmente para la gente más modesta. Y lo que estoy señalando no ni por un ápice quiere justificar la posibilidad de que vaya a aprobarse un retiro, pero si uno mira objetivamente las condiciones, quienes alegan por la necesidad de un retiro pudieran hoy tener más razones de las que tenían
acompañar, Es a que- lo menos en el tercero y el cuarto. Ahí llegamos a una tercera contradicción, porque en el fondo el gran argumento que dio la oposición a Piñera es decir que las condiciones de la gente, de las necesidades de la gente eran tan grandes que por lo tanto se hacía necesario el retiro pese a los efectos que iba a generar. Esos fueron los dos primeros. Los dos primeros. Sí, po, cuando y estábamos ese encerrados mismo en argumento, pandemia. bajo las condiciones económicas que tú estás planteando que vamos a tener este año, puede volver a florecer como el mismo argumento, digamos. Eso es lo que estoy señalando. Claro, entonces, pero como argumento, voy a la retórica que se usó en ese momento, que puede ser usada textual para este momento. La otra vez veía en el matinal de Chilevisión un señor hablando con los conductores diciendo que por favor el retiro porque necesitaba la plata ahora y en 10 años más quizás estaba muerto de hambre, entonces le importaba un huevo los 10 años más y necesitaba la plata ahora para hacer un emprendimiento porque vivía en el auto, dormía en el auto. Entonces, claro, ese es el fraseo común de necesitamos la plata Necesito la plata ahora, porque es de Y que vida o no- muerte. y es mía. Y La que plata. nos vuelva a la clásica atención de la política, donde la buena, digo yo, debería ser algo que equidista entre el populismo y el voluntarismo. Es decir, la política es conectar con los anhelos, con las esperanzas y con los deseos ciudadanos, pero también en algún sentido es señalizar un camino que muchas veces no encuentra la comprensión de los electores. Macron. Así como los políticos, sus accionistas principales son los electores, las empresas son sus clientes y los medios de comunicación son su audiencia, lo que finalmente ocurre aquí es la tensión entre el saber y ahora conocer ya con la evidencia de los impactos de una decisión de esta naturaleza, pero contrariar a tu base electoral. Y eso aporta de un proceso eleccionario, y para qué decir, si se vuelve a reeditar esta discusión previo a la próxima elección municipal, introduce un incentivo bien perverso al proceso político. Eso es lo que dice, lo que sostiene Pamela Giles es que el gobierno está haciendo todo lo posible para retrasar la discusión del retiro para después del 7 de mayo. Y que Ana Lía Uriarte está haciendo esa operación, que está reuniéndose con bancada de la DC, con la bancada de la derecha, eso es lo que sostiene Giles, ¿eh? Y que incluso está poniendo sobre la mesa la presidencia de la Cámara de Diputados de derecha a cambio que apoyen que esta cuestión se posponga después del 7 de mayo y que no sea antes para que no saquen al pizarrón a los parlamentarios con el riesgo de que pierda la elección de los convencionales. consejeros. Claro. Un acuerdo nuevo de administración de la Cámara. Claro, eso es lo que sostienen del lado de los Se que están a ese favor caso. del retiro, del todo el beneficio de la duda o no. Está en cuarto lugar de la tabla de hoy. Me mandaron la tabla de la sesión de hoy día entre las 10 y las 2 de la tarde. Espérate, y lo del indulto ya no fue. A 9:30 de la mañana, no. No, pero hay un problema en el Tribunal Constitucional. Estaba escuchando, no sé qué pasó, que no sé cómo se llama, el consejero, el consejero Vázquez. El ministro. Ah, sí. Ministro. Que está pidiendo que porque esto iba a ser el jueves. Claro, exactamente. Y se adelantó para el martes y él dice, esto es improcedente, yo voy a votar solo las cosas que están en la tabla del martes. Claro. porque no- Y porque si no no hay vota tiempo para él, ¿se prepararse, puede todo. votar? Tengo la impresión de que eso se debía superar, digamos. Digo porque va a seguir el tema. No, el tema, lamentablemente el gobierno no lo ha podido cerrar. El tema. Sean 100 dice días, dice ya. la tercera que si no está Vázquez no hay quórum. Porque el Ya, o tribunal sea, no hay está, vota- está no. con 2 miembros menos. Ya, ¿no? o sea, Claro, el tema va a seguir hasta el jueves. eventualmente. Vamos Porque a ver, en un supuestamente ratito, se si empieza a las zanjado 9:30. hoy día la constitucionalidad, ya está resuelto la legalidad, y el tema que siempre queda pendiente es cuál fue el error. Entonces, Sí, porque a todo esto, cuando se haga esta sesión, lo más probable es que el gobierno gane en el Tribunal Constitucional. Eso es lo que digamos. estaba todo el mundo esperando, digamos, que nadie discute la constitucionalidad del indulto. El problema es político y el problema político se resuelve políticamente y yo creo que el gobierno lo ha enfrentado mal políticamente y todos los días se vuelve a abrir el tema porque lo que nos dijo el subsecretario Monsalve en Tolerancia Cero era distinto a lo que había dicho el ministro. ¿González lo dijo 3 veces o no? Claro, es que la Mónica Rincón le fue como preguntando, ¿Estás como, seguro? ¿estás seguro? Tú dices tú dices como Pedro. Lo dice Claro, tres veces. claro. Pero el problema en el fondo es, bueno, para el gobierno y para el propio presidente Boric va a ser siempre complicado si sabía o si no sabía. Las dos son malas. Las dos son malas, es como el cuchillo de Rubén Darío. Si me lo quito me muero, si me lo dejo me muero igual. Entonces hay un problema. Y el segundo tema es que si sabía, como el subsecretario Monsalve dijo, entonces la desprolijidad de la ministra
y del jefe de gabinete del presidente, ¿cuál fue? No, y ¿Cuál no la fue la desprolijidad, desprolijidad? el despido. ¿Y por qué hubo Sería el despido? despido más injusto Sería sobre súper la tierra. injusto. Entonces, entonces, cuando ayer conversaban ustedes con la María José Nodoni, con el Pato Fernández, claro, decían que esto la oposición quiere aprovecharse de esto. No cabe duda que la oposición quiere aprovecharse de esto, pero es porque es un limón que todavía sale jugo, digamos, de ese limón, digamos. Oye, hay una arista Porque no lo logra cerrar. Hay una arista jurídica que nos hemos puesto sobre la mesa que presentaría un escenario francamente complejo para el gobierno. Nadie discute la facultad constitucional que tiene el presidente, pero esa facultad constitucional se ejerce conforme a ciertos requisitos. Ya. Podría ocurrir bajo ciertas circunstancias, no tanto por el Tribunal Constitucional, pero en algún momento sí por la Contraloría, que recordemos, pidió estos antecedentes y sin embargo después se inhibió cuando se presentó esto al Tribunal Constitucional, que sin discutir la facultad constitucional del presidente, se llegara a la conclusión que la forma en que se ejerció reglamentaria y legalmente el procedimiento tiene un cierto vicio. Y por lo tanto, ¿Por qué la forma? ¿En qué ámbito de la forma? respecto de la ley de indultos. La ley de indultos establece, por ejemplo, que en ciertos casos los decretos deben ser fundados. Y por lo tanto, uno debe dar una explicación más lata de por qué está tomando la decisión de indultar, aunque sea una facultad exclusiva del presidente, pese a que determinada persona, por ejemplo, tiene ciertos antecedentes, que es una de las causales en las cuales uno tiene que fundamentar. Podría darse el caso de que sin cuestionar la facultad constitucional se llegara a la situación en que el presidente tenga que rehacer algunos de estos decretos. Me honreo ya, ese sí que... Y ahí el presidente o rehace el decreto, no. cumpliendo con los requisitos, O no lo o no lo rehace. Es decir, De nuevo el cuchillo de Rubén o Darío. toma, pues la decisión, las dos o cosas toma son- la decisión de no indultar derechamente a quien ya había indultado. O reconoce el horror o actúa por contumacia si el tipo vuelve a reincidir. Exacto. Ese Lo- escenario, Lo indultaste 2 veces. Dos ese veces. escenario es lejos el peor para el gobierno. Porque aquí podrá no cuestionarse la facultad constitucional, podrá haber una discusión del presidente sabía o no sabía, es evidente la contradicción entre lo que dijo Camila Vallejo y lo que dijo después el ministro de Justicia, el subsecretario Interior, pero enfrentar al gobierno y al presidente a la decisión de repetir, insistir, ahora conforme a las reglas, o derechamente desistirse, la presión y el efecto político sería superlativo. Y hay una cosa muy cortita, pero hay una cosa que como que la hemos soslayado, pero que finalmente esto le ha puesto un poco la lápida a la mistificación de lo que fue el 18 de octubre, digamos, en la cual, como quien dice, el pueblo se levantó y la gente que Piñera le declaró la guerra al pueblo y salió, digamos, a apresar presos políticos. Hay ministros de este gobierno que dijeron que habían presos políticos, ¿cierto? En su momento. Y sin embargo, cuando vuelven a salir los expedientes y volvemos a ver que eran claramente delincuentes, que habían delinquido antes y que actuaron realmente de una manera delictual también en el estallido social, va perdiendo la poca mística, a mi juicio, que quedaba en torno a ese proceso sobre la cual no olvidemos que la presidenta del Consejo de la Convención, digamos, la presidenta Loncón, como Jaime Baza, le rindieron una especie de homenaje a este 18 de octubre. ¿Se acuerdan esa imagen? Con una genuflexión hacia esa imagen. Y hoy día, en el fondo, creo que toda esta discusión del indulto le ha afectado muy fuertemente a esa Sí, pero a esa aquí magia. solo... La última, Sí, que- aquí tenemos un desacuerdo respecto no del planteamiento particular, sino de la generalización. Es decir, el 18 de octubre fue un fenómeno social y político masivo y de Yo no lo envergadura. discuto eso. Pero está bien. Y por lo tanto, lo que estamos debatiendo es respecto de los hechos de violencia que se generaron con motivo del estallido social y con una parte Es que de quienes imposible fueron los protagonistas. diferenciarlo. De acuerdo, pero justamente cuando hace una generalización como la que acabáis de hacer, es injusta, no solamente para los orígenes, sino para manifestaciones de ese estallido, como por ejemplo fueron lo que vimos en Santiago, más de 1 millón de personas en la Plaza Italia, Plaza Dignidad, o como le quieran llamar, que delincuentes no tenían absolutamente nada. Entonces, lo que sí se ha caído no es la mistificación del 18 de octubre. Lo que sí se ha caído es la mistificación de la violencia
que hubo el 18 Yo de creo que es octubre como inseparable ambas mecanismo de cosas. utilización política. Tele 13 Radio Podcast. Lo que tienes que escuchar. www.tele13radio.cl